En Estados Unidos y Canadá, y de forma menos conocida en algunos otros países, el periodo navideño viene precedido de una de las celebraciones más importantes del año. Este es el Día de Acción de Gracias, o como lo conocemos mucho como Thanksgiving. Una festividad que ha marcado el carácter familiar y que gira alrededor de la comida, con una cena que puede ser tan o más copiosa que la de la Navidad, y cuyo plato principal es un pavo asado. ¿Cuál es el origen de esta celebración? ¿Por qué solo lo celebran algunos países? ¿Y por qué se come concretamente un pavo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Aquí te lo vamos a decir. Para entender los orígenes de esta celebración, debemos remontarnos a la Inglaterra inmediatamente posterior a la Reforma Anglicana, llevada a cabo en 1534 por el rey Enrique VIII. En su esfuerzo por separar a la recién creada iglesia de la tradición romana, se suprimieron muchas de las fiestas litúrgicas que tenían lugar a lo largo del año, principalmente las décadas de los santos. De casi 100 fiestas religiosas al año se pasó a menos de 30 fiestas. En su lugar se instauró un nuevo tipo de celebración llamada precisamente Día de Acción de Gracias. No era una fiesta recurrente, sino que se proclamaba en respuesta a ciertos eventos considerados señales de la gracia divina. Una buena cosecha, el fin de una sequía, de una hambruna o de una epidemia, e incluso una victoria militar sobre una nación enemiga. Además, a que a pesar de que su propósito era dar gracias a Dios, no eran fiestas estrictamente religiosas y podían ser proclamadas por autoridades seculares. Podía haber varios días de acción de gracias a lo largo de un mismo año y, aunque no tenían una fecha fija, en otoño siempre solía haber una celebración al final de la cosecha si esta había sido buena. De aquí procede el que acabaría convirtiéndose como el actual Thanksgiving. ¿Cuál es el origen? Tradicionalmente se considera como primer día de acción de gracias oficial el celebrado en Plymouth, Massachusetts, en otoño de 1621, aunque se tiene constancia de que previamente se había celebrado en otros lugares como Virginia. Ese año los colonos ingleses de Plymouth celebraron un banquete para celebrar la cosecha después de un año especialmente duro. Para la ocasión invitaron también a miembros de la tribu Wampanoag, que les habían dado comida para sobrevivir al invierno anterior a cambio de su ayuda contra otra tribu rival, los Narragansett. Es por eso que ese día de acción de gracias se tomó como referencia en detrimento de los anteriores, ya que simbolizaba un momento de fraternidad entre colonos y nativos, que raramente se darían en los siglos posteriores. En 1789, George Washington elevó el Día de Acción de Gracias a fiesta nacional y fijó en el calendario el cuarto jueves de noviembre. Aún así, Virginia nunca dejó de considerarse a sí misma como la cuna de esta celebración, hasta el punto que en 1963 el presidente John F. Kennedy hizo una proclamación oficial reconociendo a ambos estados como pioneros de la festividad. Pero estas no son las únicas posibilidades, ya que otras dos hipótesis apuntan a orígenes alternativos y aún más antiguos para el Día de Acción de Gracias. Una de estas hipótesis la sitúa en Canadá, que junto con Estados Unidos es el país donde más importancia tiene la celebración. Supuestamente habría tenido lugar en el año 1578 durante una expedición capitaneada por el corsario inglés Martin Frobisher, que buscaba cruzar el Atlántico al Pacífico por el paso del noroeste al norte del continente americano. No obstante, no hay ninguna prueba de que en Canadá se celebrase Acción de Gracias antes del siglo XVII. De hecho, este país solo lo celebra de forma oficial desde 1879 y la fecha es distinta, es el segundo lunes de octubre. La segunda hipótesis alternativa sitúa el primer día de Acción de Gracias mucho más al sur, específicamente en Florida. Algunos historiadores, precisamente de Florida, identifican esta celebración con un banquete para celebrar la cosecha que organizó en 1565 la guarnición española de San Agustín. Sin embargo, otros estudiosos discuten si realmente esto podría considerarse una fiesta de Acción de Gracias, ya que esta celebración nació específicamente en el contexto de la Reforma Anglicana. En tiempos más modernos, la celebración de Acción de Gracias se ha extendido en otros países, principalmente aquellos que en algún momento
fueron colonias o protectorados estadounidenses como Filipinas y algunas islas caribeñas. En países con presencia de la iglesia protestante también se celebra, en particular en la ciudad holandesa de Leiden, de la cual provenían muchos de los colonos que emigraron a Plymouth y participaron en aquel banquete considerado como el primer día de Acción de Gracias. ¿Por qué se come y se perdona un pavo? Al margen del debate sobre qué lugar puede atribuirse al título de pionero del Día de Acción de Gracias, otra pregunta es ¿por qué el pavo es el plato estrella de esta congregación y de dónde procede la tradición de perdonar a un pavo que llevan a cabo los presidentes de Estados Unidos? A la hora de celebrar un banquete, era preferible desde el punto de vista práctico sacrificar un ave que una vaca o un cerdo, ya que las aves se reproducen más rápido y son menos costosas de criar. Por las precarias condiciones en las que vivían los colonos americanos, los ganaderos a menudo preferían criar aves en vez de ganado, y puestos a sacrificar un ave, los pavos tienen más carne que las gallinas o los patos, por lo que se conseguía alimentar a más gente perdiendo el mínimo de animales. En cuanto a la tradición de perdonar la vida de un pavo, nació por simple necesidad. A finales del siglo XIX, los granjeros estadounidenses empezaron a regalar sus pavos al presidente, lo cual finalmente desembocó en una especie de competición para ver a cuál de ellos elegía para la cena oficial de Acción de Gracias. El resto eran entregados al personal de la Casa Blanca, que se les devolvía a la granja. Por supuesto, para estos pavos el perdón solo era algo temporal. El perdón presidencial, propiamente dicho, fue en realidad iniciativa de una mujer, Eleanor Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter, y primera dama entre 1977 y 1981. Conocida por su activismo en favor de la salud mental durante la presidencia de su marido, hizo que algunos de los pavos que no eran seleccionados fueran enviados a las granjas de zoológicos, donde los visitantes podían interactuar con los animales con fines de terapia. Otros presidentes habían perdonado espontáneamente a algunos pavos, pero a partir de entonces se convirtió en una tradición. La administración sucesiva, bajo el mandato de Ronald Reagan, lo oficializó en forma de ceremonia pública. Feliz Día de Acción de Gracias, ahora que ya sabes el significado y el origen.